Imagina una ciudad emergiendo de la nada, fundada en el corazón de la península itálica. Así comienza la historia de Roma. La leyenda de Rómulo y Remo narra cómo estos gemelos, criados por una loba, fundaron Roma tras un conflicto fratricida. El asentamiento en las 7 colinas proporcionó una posición estratégica y defensiva, vital para la futura expansión de Roma. La creación del Senado romano marcó el inicio de una aristocracia que gobernaría la ciudad durante siglos, estableciendo precedentes políticos. Rómulo, el primer rey de Roma, consolidó su poder y estableció las bases de la monarquía, integrando diversas tribus bajo su liderazgo. La formación de la primera asamblea permitió la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, fortaleciendo la cohesión social. Numa Pompilio, el segundo rey, se centró en la paz y la religión, alejándose de las campañas militares de su predecesor. Las reformas religiosas de Numa institucionalizaron el culto y los ritos, creando una estructura espiritual que perduraría en Roma. La institución del calendario romano por Numa ajustó el tiempo a los ciclos agrícolas y religiosos, facilitando la organización social. Tulo Hostilio, el tercer rey, reanudó las campañas militares, expandiendo el territorio romano y consolidando su poderío. La guerra contra Alba Longa fue un conflicto decisivo que demostró la capacidad militar de Roma y su determinación expansiva. La destrucción de Alba Longa simbolizó el dominio romano y la absorción de sus habitantes, fortaleciendo el crecimiento de Roma. Anco Marcio, el cuarto rey, continuó la expansión territorial y fomentó la integración de culturas, consolidando la influencia romana. La expansión de Roma bajo Anco Marcio incluyó la construcción de nuevas infraestructuras y la incorporación de territorios vecinos. La construcción del primer puente sobre el Tíber facilitó el comercio y la comunicación, impulsando el desarrollo económico de Roma. Tarquinio Prisco, el quinto rey, implementó reformas militares que profesionalizaron el ejército y mejoraron la capacidad defensiva. Las reformas militares de Tarquinio Prisco incluyeron la reorganización de las legiones y la introducción de nuevas tácticas de combate. La construcción del Circo Máximo proporcionó un espacio para el entretenimiento y las competiciones, unificando a la población romana. La creación de la Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado, mejoró la salubridad y la infraestructura urbana de Roma. Servio Tulio, el sexto rey, implementó reformas constitucionales que reorganizaron la sociedad y fortalecieron el sistema político. Las reformas constitucionales de Servio Tulio incluyeron la creación de nuevas divisiones administrativas y la expansión del censo. La división de la sociedad romana en clases permitió una organización más eficiente y una distribución equitativa de responsabilidades. La construcción de la muralla serviana reforzó la defensa de Roma, protegiendo a la ciudad de invasiones y consolidando su seguridad. Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey, gobernó con tiranía, alienando a la población y sembrando las semillas de su caída. La tiranía de Tarquinio el Soberbio provocó descontento generalizado, llevando a una insurrección que cambiaría el curso de la historia romana. La insurrección contra Tarquinio el Soberbio fue un levantamiento popular que culminó en la expulsión del último rey de Roma. La expulsión de Tarquinio el Soberbio marcó el fin de la monarquía romana y el inicio de una nueva era política. El fin de la monarquía romana dio paso al establecimiento de la República, un sistema más inclusivo y representativo. El establecimiento de la República Romana introdujo un nuevo gobierno basado en la elección de magistrados y la participación ciudadana. La transición de la monarquía a la República fue un proceso complejo que redefinió las estructuras políticas y sociales de Roma. La creación de los primeros cónsules reemplazó la figura del rey, otorgando poder ejecutivo a 2 magistrados elegidos anualmente. La institución de las leyes de las 12 tablas proporcionó un código legal escrito, garantizando derechos y deberes a todos los ciudadanos. La consolidación del Senado romano fortaleció la estructura política, convirtiéndolo en el órgano principal de deliberación y decisión. La Primera Guerra Samnita marcó el inicio de una serie de conflictos que expandieron el territorio y la influencia de Roma en Italia. La expansión territorial de Roma incluyó la conquista de nuevas regiones y la integración de diversas culturas bajo su dominio. La Segunda Guerra Samnita fue un conflicto prolongado que demostró la resiliencia y la capacidad militar de Roma frente a sus adversarios. La Tercera Guerra Samnita consolidó el control romano sobre la península itálica, estableciendo su hegemonía en la región. La conquista de la península itálica permitió a Roma consolidar su poder y preparar el terreno para futuras expansiones. La Primera Guerra Púnica
enfrentó a Roma con Cartago, iniciando una serie de conflictos que definirían el destino del Mediterráneo. La Segunda Guerra Púnica, con Aníbal a la cabeza, llevó a Roma al borde de la destrucción, pero también a su mayor victoria. Aníbal y la batalla de Canas fueron un punto crucial, demostrando la capacidad táctica cartaginesa y la resiliencia romana. La Tercera Guerra Púnica culminó con la destrucción de Cartago, asegurando la supremacía romana en el Mediterráneo occidental. La destrucción de Cartago simbolizó el poderío romano y su capacidad para eliminar amenazas, consolidando su dominio. La reforma agraria de los Graco intentó redistribuir tierras para aliviar la pobreza, pero encontró fuerte oposición de las élites. La política romana, evidenciando tensión social y política. La muerte de Cayo Graco, hermano de Tiberio, subrayó la resistencia de las élites a las reformas y la fragilidad del sistema republicano. La guerra social fue un conflicto entre Roma y sus aliados italianos, que buscaban igualdad de derechos y ciudadanía. La Primera Guerra Civil Romana enfrentó a Sila y Mario, dos líderes militares cuyas ambiciones personales desestabilizaron la República. La dictadura de Sila estableció precedentes autoritarios, reformando la Constitución y centralizando el poder en manos de un solo hombre. La Segunda Guerra Civil Romana enfrentó a César y Pompeyo, culminando con la victoria de César y su ascenso al poder. El triunvirato de Julio César, Pompeyo y Craso fue una alianza política que dominó Roma, pero también sembró la discordia. La conquista de las Galias por Julio César expandió el territorio romano y demostró su habilidad militar y liderazgo. La guerra civil entre César y Pompeyo fue un conflicto decisivo que transformó la estructura política de Roma y su liderazgo. El segundo triunvirato, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, buscó vengar la muerte de César y restaurar el orden en Roma. La guerra civil entre Octavio y Marco Antonio culminó en la batalla de Actium, donde Octavio emergió victorioso y consolidó su poder. La batalla de Actium fue un enfrentamiento naval decisivo que marcó el fin de la República y el ascenso de Octavio. La ascensión de Augusto, anteriormente Octavio, marcó el inicio del Imperio Romano y una nueva era de estabilidad y prosperidad. El establecimiento del Principado por Augusto creó un sistema de gobierno que combinaba elementos republicanos y monárquicos. Las reformas de Augusto incluyeron la reorganización administrativa, militar y fiscal, estabilizando el imperio y promoviendo su expansión. La paz romana, o Pax Romana, fue un periodo de relativa estabilidad y prosperidad que permitió el florecimiento cultural y económico. La dinastía Julio-Claudia, iniciada por Augusto, incluyó emperadores notables y controversiales que dejaron una marca indeleble en la historia. El reinado de Tiberio, sucesor de Augusto, fue marcado por su habilidad administrativa, pero también por su creciente paranoia y reclusión. El reinado de Calígula fue breve y turbulento, conocido por su extravagancia, crueldad y eventual asesinato por la Guardia Pretoriana. El reinado de Claudio, a pesar de sus aparentes debilidades, fue notable por sus reformas administrativas y la expansión del imperio. El reinado de Nerón, famoso por su tiranía y excentricidades, culminó en su suicidio y un periodo de inestabilidad conocido como el Año de los 4 Emperadores. La dinastía Flavia, iniciada por Vespasiano, trajo estabilidad tras el caos, con importantes reformas y la construcción de monumentos como el Coliseo. El reinado de Vespasiano fue caracterizado por la restauración del orden y la consolidación del poder imperial tras la crisis del año 69. El reinado de Tito, aunque breve, es recordado por la finalización del Coliseo y la respuesta al desastre del Vesubio en Pompeya y Herculano. El reinado de Domiciano fue marcado por su autoritarismo y paranoia, que finalmente llevaron a su asesinato y la condena de su memoria. La dinastía Antonina es considerada una era dorada, con emperadores como Trajano, Adriano y Marco Aurelio, que promovieron la prosperidad y la expansión.
El reinado de Trajano fue notable por sus conquistas militares y la expansión máxima del territorio romano, así como por sus obras públicas. El reinado de Adriano se centró en la consolidación y defensa del imperio, con la construcción de fronteras como el Muro de Adriano en Britania. El reinado de Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, fue marcado por sus reflexiones estoicas y las guerras contra los germanos. El reinado de Cómodo, hijo de Marco Aurelio, es recordado por su crueldad y extravagancia, que llevaron a su asesinato y una nueva crisis. La crisis del siglo III fue un periodo de inestabilidad y fragmentación, con múltiples usurpadores y amenazas externas que casi colapsan el imperio. La división del imperio en Oriente y Occidente por Diocleciano buscó una administración más eficiente, pero también preludió la eventual caída de Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 marcó el fin de una era, pero el Imperio Bizantino continuó su legado en Oriente. La continuidad del Imperio Bizantino preservó la herencia romana y se convirtió en un puente cultural entre la antigüedad clásica y el mundo medieval. Si disfrutaste de este viaje por la historia de Roma, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video para más contenido fascinante. Imagina un pequeño asentamiento que se convierte en el imperio más poderoso del mundo. Bienvenidos al fascinante viaje del Imperio Romano. La leyenda dice que Roma fue fundada en 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba. Roma tuvo 7 reyes, desde Rómulo hasta Tarquinio el Soberbio, cada uno dejando una marca indeleble en su historia. La tiranía de Tarquinio el Soberbio llevó a una revuelta popular, culminando en la caída de la monarquía romana en 509 a.C. Con la monarquía derrocada, Roma estableció la República, un sistema político que duraría casi 500 años. La República Romana se estructuró en torno a un complejo sistema de magistraturas, asambleas populares y el poderoso Senado. El Senado romano, compuesto principalmente por patricios, era el órgano de gobierno más influyente en la República. Los cónsules, elegidos anualmente, eran los magistrados supremos, responsables de la administración y el ejército. La lucha entre patricios y plebeyos definió gran parte de la política romana, buscando igualdad y derechos para todos. Las 12 tablas, la primera codificación de leyes romanas, fueron un hito en la lucha por la igualdad legal. Roma comenzó su expansión territorial, primero consolidando su control sobre la península itálica. Las guerras samnitas fueron 3 conflictos cruciales que permitieron a Roma dominar el centro y sur de Italia. Tras las guerras samnitas, Roma consolidó su control sobre toda Italia, estableciendo colonias y alianzas estratégicas. La primera guerra púnica contra Cartago fue el primer gran conflicto de Roma fuera de Italia, ganando Sicilia. La segunda guerra púnica es famosa por la audaz invasión de Italia por Aníbal, cruzando los Alpes con elefantes. Aníbal infligió una de las peores derrotas a Roma en la batalla de Cannas, pero no logró tomar la ciudad. Escipión el Africano derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, asegurando la victoria romana y el fin de la Segunda Guerra Púnica. La Tercera Guerra Púnica culminó con la destrucción total de Cartago, consolidando el dominio romano en el Mediterráneo occidental. Roma expandió su influencia en el Mediterráneo oriental, enfrentándose a reinos helenísticos y consolidando su poder. Las guerras macedónicas fueron una serie de conflictos que resultaron en la conquista romana de Macedonia y Grecia. Roma conquistó Grecia, absorbiendo su cultura y conocimientos, lo que influenció profundamente la civilización romana. La conquista de Asia Menor consolidó el control romano en el este, integrando vastas regiones bajo su dominio. La República Romana entró en crisis debido a tensiones sociales, económicas y políticas, poniendo a prueba sus instituciones. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo intentaron reformas agrarias para aliviar la desigualdad y la pobreza, enfrentando feroz oposición. Tiberio y Cayo Graco fueron asesinados por sus reformas radicales, marcando un punto de inflexión en la política romana. La guerra de Jugurta, un conflicto en el norte de África, reveló la corrupción y debilidades del sistema republicano. Cayo Mario implementó reformas militares que profesionalizaron el ejército, cambiando la dinámica del poder en Roma. La guerra social fue un conflicto interno donde los aliados italianos lucharon por obtener la ciudadanía romana. La guerra civil entre Mario y Sila fue un sangriento conflicto por el control de Roma, marcando el inicio del fin de la República. Lucio Cornelio Sila se proclamó dictador implementando reformas constitucionales que buscaban fortalecer el Senado.
El primer triunvirato, una alianza entre Julio César, Pompeyo y Craso, dominó la política romana, desafiando las instituciones republicanas. Julio César, un brillante general, ascendió al poder a través de conquistas militares y alianzas políticas estratégicas. La Guerra de las Galias consolidó el poder de César, expandiendo los territorios romanos hasta el norte de Europa. La guerra civil entre César y Pompeyo culminó en la batalla de Farsalia, donde César emergió victorioso. Julio César se proclamó dictador perpetuo, implementando reformas que centralizaron el poder y desafiaron la república. El asesinato de Julio César en los idus de marzo de 44 a.C. marcó el fin de una era y el inicio de nuevas luchas. El segundo triunvirato, formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido, buscó vengar la muerte de César y consolidar el poder. Marco Antonio, Octavio y Lépido dividieron el imperio, pero las tensiones llevaron a una nueva guerra civil. La batalla de Accio fue decisiva. Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, consolidando su poder sobre Roma. Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, marcando el fin de la República y el inicio del imperio. Las reformas de Augusto estabilizaron el imperio, estableciendo un sistema administrativo eficiente y consolidando su autoridad. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad, permitió el florecimiento de la cultura y la economía romanas. La dinastía Julio-Claudia, iniciada por Augusto, gobernó Roma durante casi un siglo, con emperadores notables y controvertidos. Tiberio, el sucesor de Augusto, gobernó con mano firme, pero enfrentó crecientes problemas internos y conspiraciones. Calígula, conocido por su extravagancia y crueldad, dejó una marca oscura en la historia del Imperio Romano. Claudio, a pesar de ser subestimado, expandió el imperio y implementó reformas administrativas significativas. Nerón, el último de los Julio-Claudios, es recordado por su tiranía, extravagancia y la gran persecución de los cristianos. El año de los 4 emperadores fue un periodo de caos y guerra civil, con 4 emperadores reclamando el trono en un solo año. La dinastía Flavia restauró el orden tras el caos, con Vespasiano estableciendo una administración eficaz y proyectos de infraestructura. Tito, hijo de Vespasiano, es conocido por la destrucción de Jerusalén y la finalización del Coliseo. Domiciano, el último de los Flavios, gobernó con autoritarismo, enfrentando conspiraciones y dejando un legado controvertido. La dinastía Antonina es considerada una era dorada de prosperidad y estabilidad, con emperadores sabios y justos. Nerva, el primer Antonino, gobernó brevemente pero estableció la práctica de adoptar sucesores competentes. Trajano llevó al imperio a su máxima expansión territorial, conquistando Dacia y Mesopotamia. Adriano consolidó las fronteras del imperio, construyendo defensas como el famoso Muro de Adriano en Britania. Antonino Pío gobernó en un periodo de paz interna, promoviendo la justicia y el bienestar del imperio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó las guerras marcomanas y escribió sus meditaciones durante las campañas. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, su gobierno marcó el fin de la era dorada y el inicio de la decadencia. La dinastía Severa restauró el orden tras la muerte de Cómodo, con Septimio Severo consolidando su poder. Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, buscando unificar y fortalecer su control. La crisis del siglo III fue un periodo de anarquía y fragmentación, con emperadores efímeros y amenazas externas. La anarquía militar vio a generales luchando por el trono, debilitando el imperio y fomentando la división. Diocleciano implementó reformas radicales, reorganizando la administración y dividiendo el imperio en tetrarquías para una mejor gestión. La tetrarquía, un sistema de gobierno con 4 emperadores, buscó estabilizar y defender el vasto imperio. Constantino el Grande, tras vencer a sus rivales, adoptó el cristianismo y fundó Constantinopla, nueva capital del imperio. La fundación de Constantinopla marcó un nuevo centro de poder, simbolizando la continuidad y transformación del imperio. La división del Imperio Romano en Oriente y Occidente fue un intento de gestionar mejor su vasto territorio y complejidad. La caída del Imperio Romano de Occidente en 470 a.C. marcó el fin de una era y el inicio de la Edad Media. El legado del Imperio Romano perdura en la arquitectura, el derecho, la lengua y la cultura, influyendo profundamente en la civilización occidental. Si te ha fascinado este viaje por la historia de Roma, no olvides seguir nuestro canal, dar me gusta y compartir el vídeo.
Hasta la próxima. Imagina un pequeño asentamiento que se convierte en el mayor imperio de la antigüedad. Así comienza la historia de Roma. Roma, fundada en 753 a.C. por Rómulo y Remo, marcaría el inicio de una civilización que cambiaría el mundo. La monarquía romana, con sus 7 reyes, sentó las bases institucionales y culturales del futuro imperio. Con la República Romana, Roma desarrolló un sistema político único que combinaba democracia, aristocracia y monarquía. La expansión territorial inicial de Roma la llevó a dominar la península itálica, enfrentándose a numerosos pueblos. Los primeros conflictos con Cartago surgieron por el control de Sicilia, una isla estratégica en el Mediterráneo. Cartago, fundada por fenicios, se convirtió en una potencia comercial y marítima en el norte de África. El dominio marítimo de Cartago le permitió controlar rutas comerciales vitales y expandir su influencia por el Mediterráneo. La rivalidad entre Roma y Cartago se intensificó por el control de territorios y rutas comerciales en el Mediterráneo. La Primera Guerra Púnica, que duró 23 años, fue el primer gran conflicto entre Roma y Cartago. Las causas de la Primera Guerra Púnica incluyen la competencia por Sicilia y el deseo de expansión de ambos imperios. Las batallas navales de la Primera Guerra Púnica demostraron la capacidad de Roma para adaptarse y superar a Cartago en el mar. La batalla de las Islas Egadas en 241 a.C. fue decisiva, llevando a la derrota de Cartago y el fin de la guerra. Las consecuencias de la Primera Guerra Púnica incluyeron la pérdida de Sicilia para Cartago y el inicio de la expansión romana en el mar. El Tratado de Lutacio puso fin a la Primera Guerra Púnica, imponiendo duras condiciones a Cartago. Entre las guerras púnicas, Roma y Cartago se prepararon para futuros conflictos, reestructurando sus ejércitos y estrategias. La rebelión de los mercenarios en Cartago mostró la debilidad interna del imperio cartaginés tras la Primera Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica fue testigo de las brillantes estrategias de Aníbal y la determinación de Roma. Aníbal Barca, comandante cartaginés, ascendió al poder con una promesa de venganza contra Roma. La marcha de Aníbal a través de los Alpes con elefantes fue una hazaña militar sin precedentes. En la batalla del río Trebia, Aníbal demostró su genio táctico, infligiendo una gran derrota a los romanos. La batalla del lago Trasimeno fue otra victoria de Aníbal, emboscando y destruyendo un ejército romano. La batalla de Canas es considerada una de las mayores victorias tácticas de la historia militar, con Aníbal derrotando a un ejército romano superior. Roma adoptó estrategias defensivas y de desgaste para contrarrestar las tácticas de Aníbal. La guerra en Hispania fue crucial, con Roma enfrentándose a las fuerzas cartaginesas para cortar sus líneas de suministro. Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, emergió como el líder romano que cambiaría el curso de la guerra. La batalla de Ilipa, en 206 a.C., fue una victoria decisiva de Escipión sobre las fuerzas cartaginesas en Hispania. La campaña de Escipión en África llevó la guerra al territorio cartaginés, forzando a Aníbal a regresar para defender su patria. La batalla de Zama, en 202 a.C., fue el enfrentamiento final, donde Escipión derrotó a Aníbal, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica incluyeron la pérdida de poder y territorio de Cartago, consolidando a Roma como la potencia dominante. El Tratado de Paz entre Roma y Cartago impuso severas restricciones a Cartago, limitando su capacidad militar y económica. La Tercera Guerra Púnica fue el conflicto final, marcado por el asedio y la destrucción total de Cartago. Las causas de la Tercera Guerra Púnica incluyen la amenaza percibida por Roma y las provocaciones de Cartago. El asedio de Cartago fue un brutal enfrentamiento que culminó en la completa destrucción de la ciudad. La destrucción de Cartago en 146 a.C. marcó el fin de una era y la consolidación del poder romano en el Mediterráneo. Las consecuencias de la Tercera Guerra Púnica incluyeron la incorporación de África como provincia romana y la eliminación de Cartago como rival. La incorporación de África como provincia romana expandió el territorio y la influencia de Roma en el Mediterráneo. Las guerras púnicas tuvieron un impacto profundo en Roma, transformando su política, sociedad y estructura militar. Los cambios políticos y sociales en Roma tras las guerras púnicas incluyeron reformas agrarias y conflictos internos. El crecimiento del poder militar romano fue una consecuencia directa de las guerras púnicas, estableciendo a Roma como una superpotencia.
Las reformas agrarias y los conflictos internos en Roma reflejaron las tensiones sociales y económicas tras las guerras. La expansión territorial posterior a las guerras púnicas consolidó el dominio romano en el Mediterráneo y más allá. La romanización del Mediterráneo implicó la difusión de la cultura, el idioma y las instituciones romanas en los territorios conquistados. El legado de las guerras púnicas incluye lecciones militares, estratégicas y políticas que influenciaron la historia europea. Las estrategias militares romanas en las guerras púnicas demostraron adaptabilidad, innovación y determinación. Las estrategias militares cartaginesas, especialmente las de Aníbal, son estudiadas por su brillantez táctica y audacia. Figuras destacadas romanas como Escipión el Africano y Fabio Máximo jugaron roles cruciales en las guerras púnicas. Figuras destacadas cartaginesas como Aníbal Barca y Asdrúbal fueron fundamentales en la resistencia contra Roma. La economía romana después de las guerras púnicas se fortaleció con nuevos territorios y recursos. La economía cartaginesa después de las guerras púnicas sufrió un declive significativo, afectando su capacidad de recuperación. La cultura romana y su influencia se expandieron tras las guerras púnicas, dejando un legado duradero en el Mediterráneo. La cultura cartaginesa y su legado, aunque eclipsados por Roma, influyeron en las regiones circundantes. La diplomacia romana en el Mediterráneo se fortaleció tras las guerras púnicas, estableciendo alianzas y dominación. La diplomacia cartaginesa en el Mediterráneo fue crucial para su expansión, aunque finalmente insuficiente contra Roma. La religión jugó un papel en las guerras púnicas, con ambos lados buscando el favor de sus dioses. La mitología romana y cartaginesa reflejaba sus valores y creencias, influyendo en su visión del conflicto. La arquitectura y tecnología militar romana se desarrollaron significativamente durante las guerras púnicas. La arquitectura y tecnología militar cartaginesa, incluyendo sus barcos y elefantes, mostraron innovación y adaptabilidad. El uso de elefantes en la guerra por parte de Aníbal fue una táctica sorprendente y memorable. El desarrollo de la armada romana fue crucial para su victoria en las guerras púnicas, permitiendo el dominio marítimo. El desarrollo de la armada cartaginesa fue fundamental en sus esfuerzos por controlar el Mediterráneo. Las guerras púnicas han sido un tema recurrente en la literatura romana, destacando sus héroes y batallas. La literatura moderna sigue explorando las guerras púnicas, fascinada por sus personajes y estrategias. Las lecciones militares de las guerras púnicas son estudiadas por su innovación táctica y estratégica. La influencia de las guerras púnicas en la historia europea es innegable, marcando el ascenso de Roma como potencia. La reputación de Roma tras las guerras púnicas se consolidó como invencible y dominante. La reputación de Cartago tras las guerras púnicas quedó marcada por su resistencia y eventual destrucción. La historiografía de las guerras púnicas ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Las guerras púnicas, en el imaginario popular, representan el choque de dos grandes civilizaciones. Las guerras púnicas y la identidad nacional romana están entrelazadas, simbolizando la resistencia y el triunfo. El impacto a largo plazo de las guerras púnicas incluye la expansión romana y la transformación del Mediterráneo. Las guerras púnicas nos enseñan sobre la determinación, la estrategia y el poder del espíritu humano. Si te ha gustado este viaje por la historia de las guerras púnicas, no olvides seguirnos, dar me gusta y compartir el video. ¿Sabías que la fundación de Roma comenzó con una leyenda fascinante? Dos hermanos, Rómulo y Remo, criados por una loba, estaban destinados a cambiar la historia. Rómulo y Remo, hijos de Marte, fundaron Roma en el 753 a.C. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. La monarquía romana duró del 753 al 509 a.C., con 7 reyes legendarios que sentaron las bases de la futura grandeza de Roma. En el 509 a.C., Roma se convirtió en una república. El poder se dividió entre el Senado y los cónsules, evitando la tiranía. Las guerras púnicas fueron 3 conflictos entre Roma y Cartago, que determinaron el control del Mediterráneo occidental y la expansión romana. Aníbal, el gran general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes durante la Segunda Guerra Púnica, sorprendiendo y aterrorizando a los romanos. La caída de Cartago en 146 a.C. marcó el fin de la amenaza cartaginesa y consolidó la supremacía de Roma en el Mediterráneo. Los hermanos Graco,
intentaron implementar reformas agrarias para redistribuir tierras a los plebeyos, enfrentándose a la resistencia de la aristocracia romana. La Guerra Social 91-88 a.C. fue un conflicto entre Roma y sus aliados itálicos, quienes buscaban la ciudadanía romana y derechos políticos. La Primera Guerra Civil de Roma enfrentó a los partidarios de Mario y Sila, resultando en la dictadura de Sila y reformas constitucionales. Julio César conquistó las Galias, expandiendo el territorio romano hasta el Atlántico y consolidando su poder y fama en Roma. La guerra civil entre César y Pompeyo llevó a la batalla de Farsalia, donde César salió victorioso y Pompeyo fue asesinado en Egipto. El asesinato de Julio César en el 44 a.C. por senadores conspiradores desencadenó una serie de conflictos que transformaron la República en imperio. El segundo triunvirato, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, buscó vengar la muerte de César y consolidar el poder en Roma. La batalla de Filipos en 42 a.C. enfrentó a los triunviros contra los asesinos de César, resultando en la victoria de Octavio y Marco Antonio. La guerra civil entre Octavio y Marco Antonio culminó en la batalla de Actium en 31 a.C., donde Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra. Octavio se convirtió en el primer emperador romano, conocido como Augusto, iniciando una era de estabilidad y expansión sin precedentes. La Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad, comenzó con Augusto, permitiendo el florecimiento de la cultura, economía y seguridad en el imperio. Augusto implementó reformas administrativas que mejoraron la eficiencia del gobierno, estableciendo un sistema burocrático que perduraría por siglos. La dinastía Julio-Claudia gobernó Roma desde Augusto hasta Nerón, caracterizada por la consolidación del poder y la expansión territorial del imperio. Tiberio, el segundo emperador, mantuvo la estabilidad y la prosperidad del imperio, aunque su reinado estuvo marcado por la paranoia y la represión. Calígula, conocido como el emperador loco, gobernó con crueldad y extravagancia, llevando a Roma a un periodo de caos y descontento. Claudio expandió el imperio, anexando Britania y mejorando la administración interna, consolidando el poder y la estabilidad en Roma. Nerón, famoso por su extravagancia y crueldad, fue acusado de iniciar el gran incendio de Roma en el 64 d.C., aunque las causas reales son debatidas. El año de los 4 emperadores en 69 d.C. fue un periodo de caos y guerra civil, con 4 emperadores sucesivos reclamando el trono. La dinastía Flavia, iniciada por Vespasiano, restauró el orden y la estabilidad en Roma, reconstruyendo la economía y consolidando el poder imperial. Tito, hijo de Vespasiano, destruyó Jerusalén en el 70 d.C., sofocando la rebelión judía y consolidando el control romano en la región. Domiciano, último emperador Flavio, gobernó con mano dura, pero su reinado terminó en conspiración y asesinato, marcando el fin de la dinastía. La dinastía de los Antoninos, conocida como la era de los 5 buenos emperadores, trajo un periodo de estabilidad y prosperidad al imperio. Nerva, el primer emperador antonino, restauró la estabilidad política tras la tiranía de Domiciano, estableciendo un precedente de sucesión adoptiva. Trájano llevó al imperio a su máxima expansión territorial, conquistando Dacia y Mesopotamia, y dejando un legado de grandes obras públicas. Adriano consolidó las fronteras del imperio, retirándose de territorios insostenibles y fortificando las defensas, incluyendo la construcción del Muro de Adriano. El muro construido en el norte de Britania simbolizó la frontera definitiva del Imperio Romano y la consolidación de sus límites. Antonino Pío gobernó con justicia y paz interior, promoviendo la prosperidad económica y la estabilidad social en todo el imperio. Marco Aurelio, conocido por su filosofía estoica, enfrentó desafíos militares y plagas, escribiendo sus meditaciones durante campañas militares. Las guerras marcomanas fueron una serie de conflictos en las fronteras del Danubio, donde Marco Aurelio defendió el imperio contra tribus germánicas. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, marcó el inicio del declive de la dinastía antonina, con su gobierno caracterizado por la corrupción y el despotismo. El año de los 5 emperadores en 193 d.C. fue un periodo de inestabilidad y luchas internas, con varios aspirantes al trono imperial. Septimio Severo, fundador de la dinastía Severa, restauró la estabilidad y consolidó el poder militar, iniciando una nueva era en Roma. Caracalla promulgó la Constitución antoniniana, otorgando la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, unificando legalmente a sus habitantes.
El reinado de Alejandro Severo estuvo marcado por conflictos internos y externos, y su asesinato desencadenó una crisis prolongada en el imperio. La crisis del siglo III fue un período de caos, con invasiones bárbaras, guerras civiles y la fragmentación del imperio en múltiples facciones. Los emperadores soldados, militares que se proclamaron emperadores, lucharon por el control del imperio durante la crisis del siglo III. Diocleciano instauró la tetrarquía, dividiendo el poder entre 4 coemperadores para estabilizar y gobernar más eficientemente el vasto imperio. La persecución de los cristianos bajo Diocleciano fue una de las más intensas, buscando erradicar la creciente influencia del cristianismo en Roma. Constantino promulgó el Edicto de Milán en 303 d.C., legalizando el cristianismo y poniendo fin a las persecuciones religiosas en el imperio. La fundación de Constantinopla por Constantino en 330 d.C. estableció una nueva capital imperial, simbolizando la continuidad y el cambio en Roma. El Concilio de Nicea, en 325 d.C., fue convocado por Constantino para resolver disputas teológicas y unificar la doctrina cristiana en el imperio. La dinastía constantiniana consolidó el cristianismo y la reorganización administrativa del imperio, dejando un legado duradero en la historia romana. Juliano el Apóstata intentó restaurar el paganismo y revocar las reformas cristianas, pero su reinado breve y su muerte truncaron sus esfuerzos. La dinastía valentiniana gobernó durante un periodo de creciente presión externa, enfrentando invasiones bárbaras y desafíos internos al imperio. Teodosio el Grande hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, consolidando su influencia y unificando la fe bajo el credo niceno. La división del imperio en Oriente y Occidente en 395 d.C. marcó el inicio de 2 entidades políticas distintas, con diferencias crecientes. El Imperio Romano de Occidente y de Oriente desarrollaron caminos divergentes, con el Oriente sobreviviendo como el Imperio Bizantino por 1000 años más. Las invasiones bárbaras, como la de los visigodos y los vándalos, debilitaron el Imperio Occidental, contribuyendo a su eventual colapso. Alarico, líder de los visigodos, saqueó Roma en el 410 d.C., un evento que simbolizó la vulnerabilidad y el declive del Imperio Occidental. Atila, líder de los hunos, aterrorizó Europa con sus incursiones, pero fue detenido por una coalición romana y bárbara en la batalla de los Campos Cataláunicos. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C. marcó el fin de una era, con la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo. Odoacro, un líder germánico, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y se proclamó rey de Italia, marcando el fin del Imperio Occidental. La Pax Romana dejó un legado duradero de paz, estabilidad y prosperidad que influyó profundamente en la historia y la cultura occidental. El derecho romano, desarrollado durante la Pax Romana, sentó las bases de los sistemas legales modernos y sigue siendo una influencia fundamental en el derecho contemporáneo. La cultura y arquitectura romana, con sus impresionantes edificios y obras de ingeniería, dejaron un legado duradero que aún admiramos hoy. La red de carreteras romanas, construida durante la Pax Romana, facilitó el comercio, la comunicación y el control militar en todo el vasto imperio. El latín, la lengua oficial de Roma, dio origen a las lenguas romances y dejó una profunda influencia en el vocabulario de muchas lenguas modernas. La administración y el gobierno en la Pax Romana establecieron un modelo de eficiencia y organización que perduró en las estructuras políticas posteriores. El comercio y la economía florecieron durante la Pax Romana, con un intercambio de bienes y cultura que unió a las diversas regiones del imperio. La paz y la seguridad durante la Pax Romana permitieron el desarrollo cultural, económico y social, creando un entorno próspero y estable. La transición al Imperio Bizantino permitió la continuidad de la cultura romana en Oriente, preservando su legado y adaptándose a nuevos desafíos. La continuidad de la cultura romana en Oriente, a través del Imperio Bizantino, aseguró la preservación y transmisión de conocimientos y tradiciones romanas. La Pax Romana no solo trajo paz y estabilidad, sino que también dejó un legado histórico que sigue influyendo en nuestra civilización actual. Si te ha gustado este viaje por la historia de Roma, no olvides seguir nuestro canal, dar me gusta y compartir el vídeo. Hasta la próxima. Imagina un vasto imperio que se extiende desde las arenas de África hasta las frías tierras de Britania.
Bienvenidos al Imperio Romano. En el año 753 a.C., Rómulo y Remo, dos hermanos amamantados por una loba, fundaron la ciudad de Roma. Así comenzó todo. Durante la monarquía romana, 7 reyes gobernaron la ciudad, estableciendo sus primeras instituciones políticas y religiosas. La República Romana surgió en el 509 a.C., reemplazando a la monarquía. El Senado y los cónsules lideraron esta nueva forma de gobierno. Roma expandió su territorio a través de conquistas y alianzas, dominando gran parte de la península itálica y más allá. Las guerras púnicas enfrentaron a Roma contra Cartago. Tras 3 conflictos devastadores, Roma emergió como la potencia dominante del Mediterráneo. Julio César, con su carisma y habilidades militares, puso fin a la República. Su asesinato desencadenó una serie de guerras civiles. Augusto, el primer emperador, consolidó su poder tras la muerte de César, inaugurando una nueva era de estabilidad y prosperidad. El Principado y la Pax Romana marcaron un periodo de paz y desarrollo económico, cultural y arquitectónico en todo el imperio. La dinastía Julio-Claudia, con figuras como Tiberio y Nerón, gobernó durante el primer siglo, dejando un legado mixto de grandeza y decadencia. La dinastía Flavia, encabezada por Vespasiano, restauró el orden tras el caos del año de los 4 emperadores y construyó el Coliseo. Bajo la dinastía Antonina, el imperio alcanzó su apogeo. Emperadores como Trajano y Adriano expandieron y fortificaron las fronteras. La dinastía Severa trajo estabilidad tras la crisis del siglo XIII, pero también marcó el comienzo del declive del imperio. La crisis del siglo III fue un periodo de anarquía y fragmentación, con múltiples usurpadores y amenazas externas debilitando Roma. Diocleciano introdujo la tetrarquía, dividiendo el imperio en 4 partes para una administración más eficiente, pero no logró detener la decadencia. Constantino el Grande reunificó el imperio, adoptó el cristianismo y fundó Constantinopla, transformando para siempre la historia romana. El Edicto de Milán, promulgado en 313 d.C., garantizó la libertad religiosa, poniendo fin a las persecuciones contra los cristianos. El primer concilio de Nicea, convocado por Constantino en 325 d.C., estableció la ortodoxia cristiana y condenó la herejía arriana. Constantinopla, la nueva capital, se erigió como un símbolo de la unión entre el poder imperial y la fe cristiana. El cristianismo en el siglo III pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la fe dominante del imperio. Las persecuciones de cristianos, especialmente bajo emperadores como Diocleciano, trataron de erradicar la fe, pero solo la fortalecieron. El martirio de San Pedro y San Pablo en Roma simbolizó la resistencia cristiana y su eventual triunfo sobre la opresión pagana. Las catacumbas de Roma sirvieron como refugios y lugares de culto clandestino para los primeros cristianos. Los padres de la Iglesia, como San Ambrosio y San Agustín, formaron la teología cristiana y defendieron la fe contra las herejías. El monaquismo surgió como una respuesta a la decadencia moral, con figuras como San Antonio Abad liderando el movimiento ascético. San Antonio Abad es considerado el padre del monaquismo, viviendo en el desierto egipcio y atrayendo a numerosos seguidores. San Pacomio fundó las primeras comunidades monásticas organizadas, estableciendo reglas que influenciarían a generaciones de monjes. Los monasterios en el desierto de Egipto se convirtieron en centros de espiritualidad y aprendizaje, alejados del bullicio urbano. San Atanasio de Alejandría defendió la ortodoxia contra el arrianismo y promovió la vida monástica en sus escritos. San Basilio el Grande estableció reglas monásticas que aún hoy siguen siendo la base del monaquismo ortodoxo oriental. San Agustín de Hipona, con sus obras como Confesiones, dejó una profunda huella en la teología y filosofía cristiana. La conversión de Constantino al cristianismo marcó un hito, legitimando la fe y transformando el imperio en una entidad cristiana. Helena, madre de Constantino, promovió el cristianismo, patrocinando la construcción de iglesias y la búsqueda de reliquias sagradas. El Edicto de Tesalónica, promulgado en 380 d.C., declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Teodosio I consolidó el cristianismo, ordenando la destrucción de templos paganos y prohibiendo los cultos tradicionales. El Concilio de Constantinopla en 381 d.C. reafirmó la ortodoxia cristiana y condenó diversas herejías, fortaleciendo la unidad doctrinal. San Ambrosio de Milán, un influyente obispo, enfrentó a emperadores y defendió la independencia de la Iglesia frente al poder secular.
San Jerónimo, con su traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, hizo accesible las escrituras a todo el mundo romano. San Juan Crisóstomo, famoso por su elocuencia, reformó la Iglesia y luchó contra la corrupción, ganándose tanto admiradores como enemigos. Las confesiones de San Agustín ofrecen una introspectiva mirada a su vida y pensamiento, influyendo profundamente en la teología cristiana. Las herejías y cismas, como el arrianismo y el donatismo, desafiaron la unidad de la Iglesia, llevando a intensos debates teológicos. El arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, fue una de las principales herejías enfrentadas por la Iglesia primitiva. El donatismo, que cuestionaba la validez de los sacramentos administrados por clérigos pecadores, dividió a la Iglesia en el norte de África. El pelagianismo, que negaba el pecado original y la necesidad de la gracia divina, fue condenado por San Agustín y el Concilio de Éfeso. El nestorianismo, que separaba las naturalezas divina y humana de Cristo, fue condenado en el Concilio de Éfeso en 431 d.C. El monofisismo, que afirmaba una sola naturaleza en Cristo, fue rechazado en el Concilio de Calcedonia en 451 d.C. El Concilio de Éfeso, en 431 d.C., reafirmó la unidad de Cristo y condenó el nestorianismo, fortaleciendo la doctrina ortodoxa. El Concilio de Calcedonia, en 451 d.C., definió la naturaleza dual de Cristo, combatiendo el monofisismo y unificando la fe cristiana. La Iglesia, en el Imperio de Occidente, enfrentó la caída de Roma, adaptándose y sobreviviendo a través de los tumultuosos tiempos. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C. marcó el fin de una era, pero la Iglesia continuó como una institución poderosa. La Iglesia en el Imperio de Oriente, más conocida como la Iglesia Ortodoxa, floreció bajo la protección de Bizancio. Justiniano, el emperador bizantino, intentó restaurar el antiguo Imperio Romano y promovió el cristianismo a través de sus vastas reformas. La Hagia Sofía, construida por Justiniano, es una maravilla arquitectónica y un símbolo duradero del cristianismo bizantino. La iconoclasia, una controversia sobre el uso de imágenes religiosas, dividió a la Iglesia bizantina y dejó profundas cicatrices. El gran cisma de Oriente y Occidente, en 1054 d.C., separó la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa, una división que persiste hasta hoy. La Iglesia y los pueblos germánicos desarrollaron una relación simbiótica, con la conversión de los reyes germánicos y la evangelización de sus pueblos. La conversión de los francos bajo Clodoveo I marcó el inicio de una alianza duradera entre la Iglesia y los reyes francos. San Benito de Nursia, con su regla monástica, fundó el monaquismo occidental, estableciendo un modelo de vida comunitaria y espiritual. La regla de San Benito estableció normas para la vida monástica, enfatizando la oración, el trabajo y la comunidad. Los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de aprendizaje y espiritualidad, preservando el conocimiento durante la Edad Media. La conversión de los anglosajones, iniciada por San Agustín de Canterbury, extendió el cristianismo a las Islas Británicas. San Agustín de Canterbury, enviado por el Papa Gregorio I, jugó un papel crucial en la cristianización de Inglaterra. La conversión de los visigodos al catolicismo fortaleció la unidad religiosa en la península ibérica, consolidando el poder de la Iglesia. San Isidoro de Sevilla, con su obra Etimologías, preservó el conocimiento clásico y cristiano durante la Alta Edad Media. La Iglesia y los lombardos mantuvieron una relación conflictiva y cooperativa, con la eventual conversión de los lombardos al cristianismo. La conversión de los eslavos, liderada por San Cirilo y San Metodio, expandió la influencia cristiana en Europa del Este. San Cirilo y San Metodio, conocidos como los apóstoles de los eslavos, desarrollaron el alfabeto glagolítico y tradujeron las escrituras. La consolidación del cristianismo en Europa transformó la estructura social y política, estableciendo la Iglesia como una fuerza dominante. La Iglesia y el Imperio Carolingio, bajo Carlomagno, forjaron una alianza que revitalizó el cristianismo y la cultura europea. La coronación de Carlomagno como emperador en el año 800 d.C. simbolizó la unión del poder temporal y espiritual en Europa. La cristianización del Imperio Romano dejó un legado duradero, transformando la cultura, la política y la religión de Europa para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. No olvides seguir nuestro canal, dar me gusta y compartir este video. Hasta la próxima.
Hola a todos, si te apasiona la historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a este video. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más fascinantes y complejos de la historia, la caída del Imperio Romano. Prepárate para un viaje épico a través del tiempo. El Imperio Romano alcanzó su apogeo bajo Augusto, consolidando su poder y expandiéndose por 3 continentes, estableciendo una hegemonía sin precedentes en la historia antigua. La Pax Romana, un periodo de 2 siglos de relativa paz y estabilidad, permitió el florecimiento del comercio, la cultura y la infraestructura en todo el imperio. La expansión territorial trajo consigo desafíos logísticos y militares, obligando a Roma a desarrollar una administración compleja y un ejército profesional para mantener el control. Administrar un imperio tan vasto requirió una burocracia eficiente, con gobernadores provinciales y un sistema de carreteras que facilitaba la comunicación y el transporte. Los emperadores desempeñaron un papel crucial en la estabilidad del imperio, con figuras como Trajano y Adriano fortaleciendo las fronteras y promoviendo reformas internas. Diocleciano implementó reformas significativas, dividiendo el imperio en tetrarquías para mejorar la gobernabilidad y estabilizar la economía mediante la revalorización de la moneda. La división del imperio en Oriente y Occidente fue un intento de gestionar mejor las vastas tierras romanas, pero también marcó el inicio de su fragmentación. Constantino trasladó la capital a Bizancio, renombrándola Constantinopla, una ciudad estratégica que se convertiría en el corazón del imperio bizantino. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino en 313, legalizó el cristianismo, transformando profundamente la estructura religiosa y social del imperio. El cristianismo, una vez perseguido, se convirtió en la religión dominante, influenciando la cultura, la política y la vida cotidiana de los romanos. Las invasiones bárbaras fueron una amenaza constante, con tribus germánicas como los godos y los vándalos atacando las fronteras y saqueando ciudades. La batalla de Adrianópolis en 378 fue un desastre para Roma, con la derrota y muerte del emperador Valente a manos de los godos. El siglo III fue una era de caos, con crisis económicas, guerras civiles y una sucesión rápida de emperadores, debilitando la cohesión del imperio. La economía romana entró en declive, con la inflación, la devaluación de la moneda y la disminución de la producción agrícola afectando la estabilidad financiera. La corrupción y la decadencia moral se extendieron entre la élite romana, erosionando la confianza en el gobierno y debilitando la cohesión social. Los hunos, liderados por Átila, presionaron las fronteras del imperio, obligando a Roma a enfrentar nuevas amenazas y exacerbando las tensiones internas. Los visigodos, liderados por Alarico, cruzaron el Danubio y finalmente saquearon Roma en 410, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia romana. El saqueo de Roma en 410 por Alarico y sus visigodos fue un golpe devastador, simbolizando la vulnerabilidad y el declive del otrora invencible imperio. Alarico, rey de los visigodos, jugó un papel crucial en la caída de Roma, liderando el saqueo de la ciudad y desafiando la autoridad imperial. La fragmentación del poder en el imperio occidental permitió a los generales bárbaros ganar influencia, debilitando aún más la autoridad central romana. Generales bárbaros como Ricimero y Estilicón se convirtieron en figuras poderosas, manipulando a los emperadores y controlando gran parte del poder militar. Atila el Huno, conocido como el azote de Dios, lideró incursiones devastadoras en el imperio, aterrorizando a las provincias romanas y desafiando su autoridad. La batalla de los Campos Cataláunicos en 451 fue un enfrentamiento crucial, donde una coalición romana y visigoda logró detener el avance de Atila. La caída de Rávena en 476 y la captura del emperador Rómulo Augustulo marcaron el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente. Rómulo Augustulo, el último emperador romano, fue depuesto en 476 por el líder bárbaro Odoacro, poniendo fin a más de 1000 años de historia imperial. Odoacro, un líder germánico, depuso a Rómulo Augustulo y se proclamó rey de Italia, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. Aunque el Imperio Occidental cayó, el Imperio Bizantino sobrevivió, preservando la cultura y el legado romano durante siglos en Oriente. La herencia cultural del Imperio Romano perduró, influyendo en la arquitectura, el derecho, la lengua y la religión de la Europa medieval y más allá.
El derecho romano sentó las bases del sistema legal europeo, con principios que aún influyen en las leyes contemporáneas y la jurisprudencia. La Iglesia Católica heredó muchas estructuras y prácticas romanas, convirtiéndose en una institución central en la Europa medieval y preservando el legado romano. La transición del mundo antiguo al medieval fue un proceso complejo, con la caída de Roma marcando el inicio de una nueva era en la historia europea. La infraestructura romana, como las carreteras y los acueductos, facilitó la comunicación y el comercio, dejando un legado duradero en la ingeniería civil. Las calzadas romanas, construidas con precisión y durabilidad, conectaron el imperio, permitiendo el movimiento rápido de tropas y mercancías a lo largo de vastas distancias. Los acueductos romanos, maravillas de la ingeniería, suministraban agua a las ciudades, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes. La arquitectura romana, con sus arcos, cúpulas y anfiteatros, dejó un legado duradero, inspirando generaciones de arquitectos y construcciones monumentales. El Coliseo, símbolo de la grandeza romana, albergaba espectáculos y gladiadores, reflejando el poder y la cultura del imperio en su apogeo. El Foro Romano, corazón de la vida pública, era el centro político, religioso y comercial de Roma, donde se tomaban decisiones cruciales para el imperio. La literatura y la filosofía romanas, con autores como Virgilio y Cicerón, dejaron una huella indeleble en la cultura occidental y el pensamiento humanista. Virgilio, con su épica La Eneida, glorificó los orígenes de Roma y su destino imperial, convirtiéndose en un pilar de la literatura clásica. Cicerón, maestro de la oratoria, influyó en la retórica y la filosofía política, defendiendo la república y los valores cívicos en sus escritos. La ciencia y la tecnología en Roma avanzaron significativamente, con figuras como Galeno en medicina y Ptolomeo en astronomía, dejando un legado duradero. Galeno, médico romano, revolucionó la medicina con sus estudios anatómicos y tratamientos, influyendo en la práctica médica durante siglos. Ptolomeo, astrónomo y geógrafo, desarrolló teorías que dominaron el pensamiento científico durante la Edad Media, con su modelo geocéntrico del universo. La educación en la Roma antigua era fundamental, con escuelas que enseñaban gramática, retórica y filosofía, preparando a los jóvenes para roles públicos. La vida cotidiana en el Imperio Romano era diversa y compleja, con una sociedad estratificada que incluía ciudadanos, esclavos, comerciantes y soldados. Las mujeres en la sociedad romana tenían roles variados, desde matronas respetadas hasta esclavas, con derechos y responsabilidades que evolucionaron con el tiempo. Los esclavos, aunque oprimidos, contribuyeron significativamente al imperio, trabajando en campos, minas y hogares, y a veces ganando su libertad. El ejército romano, columna vertebral del imperio, estaba compuesto por legiones bien entrenadas y disciplinadas que defendían y expandían las fronteras. Las legiones romanas, con su organización y tácticas avanzadas, eran fuerzas formidables, capaces de enfrentar y derrotar a enemigos diversos en múltiples frentes. Las tácticas militares romanas, como la formación en testudo y el uso de fortificaciones, demostraron ser efectivas en numerosas campañas y batallas. Las guerras púnicas, una serie de conflictos con Cartago, fueron cruciales para la expansión de Roma, consolidando su dominio en el Mediterráneo. Julio César, general y estadista, expandió Roma a través de la conquista de la Galia, dejando un legado duradero en la historia militar y política. La conquista de la Galia por Julio César fue una campaña épica que extendió el territorio romano y consolidó su poder en Europa occidental. La guerra civil entre César y Pompeyo culminó en la ascensión de Augusto, quien estableció el principado y transformó la república en un imperio. Augusto, primer emperador de Roma, estableció el Principado, una nueva forma de gobierno que combinaba elementos republicanos con el poder imperial. La dinastía Julio-Claudia, con emperadores como Tiberio y Nerón, gobernó durante el primer siglo del imperio, enfrentando desafíos internos y externos. Los emperadores Flavios, como Vespasiano y Tito, consolidaron el imperio, restaurando la estabilidad y promoviendo grandes proyectos de construcción. La dinastía Antonina, con emperadores como Trajano y Marco Aurelio, representó el apogeo del imperio, con una expansión territorial y un florecimiento cultural. Marco Aurelio, filósofo emperador, practicó el estoicismo y lideró el imperio durante las guerras marcomanas, defendiendo las fronteras del norte.
Las guerras marcomanas fueron conflictos cruciales en la defensa del imperio, enfrentando a Roma con tribus germánicas en el Danubio. La dinastía Severa, con emperadores como Septimio Severo, marcó el inicio de la crisis del siglo XIII, con luchas internas y amenazas externas. La anarquía militar del siglo III fue una era de caos, con emperadores derrocados y asesinados y el imperio fragmentado por guerras civiles. Constantino implementó reformas significativas y convocó el Concilio de Nicea, estableciendo la ortodoxia cristiana y fortaleciendo la unidad religiosa del imperio. La batalla del Puente Milvio en 312 fue decisiva, con Constantino emergiendo victorioso y atribuyendo su éxito a la protección divina del cristianismo. La fundación de Constantinopla por Constantino fue estratégica, creando una nueva capital que se convertiría en el centro del poder bizantino. La división definitiva del imperio en 395, tras la muerte de Teodosio, separó Oriente y Occidente, marcando el inicio de caminos divergentes para ambos. La invasión de los vándalos y el saqueo de Cartago en 439 fueron golpes devastadores para el imperio occidental, perdiendo una de sus provincias más ricas. La pérdida de las provincias occidentales debilitó aún más el imperio, con territorios clave como Britania y Hispania cayendo bajo control bárbaro. La batalla de los Campos Catalaúnicos en 451 fue un enfrentamiento crucial donde una coalición romana y visigoda logró detener el avance de Átila. La caída de Roma en 476 tuvo un impacto profundo en la Europa medieval, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva etapa histórica. El conocimiento romano fue preservado en Bizancio, con eruditos que mantuvieron y transmitieron textos clásicos, asegurando su legado cultural. El arte romano influyó profundamente en el Renacimiento, con artistas y arquitectos inspirándose en las formas y técnicas clásicas para crear nuevas obras maestras. La arqueología ha redescubierto muchos aspectos de la antigua Roma, revelando detalles fascinantes sobre su vida cotidiana, arquitectura y cultura. La caída del Imperio Romano ha sido representada en numerosas películas y series, capturando la imaginación del público y manteniendo viva su historia. Estudiar la historia romana es crucial para entender la evolución de la civilización occidental y las lecciones que podemos aprender de su ascenso y caída. La caída del Imperio Romano nos enseña sobre la fragilidad del poder, la importancia de la cohesión social y los desafíos de gobernar vastos territorios. Y ahí lo tienes. Un recorrido completo por los eventos, personajes y momentos clave que llevaron a la caída del Imperio Romano. No olvides suscribirte y darle me gusta si disfrutaste este viaje histórico. Hasta la próxima.